Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros somos el grupo conformado por Janet David Pila y quien les habla, Ashley Johanna Berrío. Hoy les hablaremos sobre una de las funciones de probabilidad. Buenas noches, compañeros. Entonces voy a proceder a leerles el problema que se nos planteó para poderles explicar esto de la función de probabilidad normal. Entonces, el problema dice lo siguiente. Resulta que en una encuesta de estudiantes de último año de secundaria de un determinado distrito escolar que tomaron una prueba SAT, que bueno, esta prueba es como una prueba estandarizada, pero en Estados Unidos, algo así como el IFEX. Entonces, los estudiantes la presentan para poder eh, hacer la admisión a las distintas universidades. Entonces, pues resulta que esto determinó que la puntuación media en la parte de matemáticas era 650 y que tenía una desviación estándar de 12.5. Entonces, teniendo en cuenta esto, se nos plantean 4 puntos. En el primero, pues hay que suponer que los datos que se nos presentan se pueden modelar mediante una función de densidad de probabilidad normal y que pues hay que encontrar el modelo para estos datos. El segundo punto pues nos dice que hay que buscar una herramienta gráfica para poder hacer la modelación de esta función. Para el tercer punto pues nos piden que hallemos la derivada del modelo, pues teniendo en cuenta los datos que se nos presentan aquí. Y para el último punto pues hay que demostrar qué pasa con esta derivada con respecto a la media, que la media está representada por ese símbolo griego que se llama mu. Bueno, antes de empezar a explicarles qué es esto de la función y, bueno, su derivada y muchas cosas, entonces pues quisiéramos dar un breve acercamiento sobre la persona que descubrió esta función y la forma en cómo se grafica. Pues resulta que el físico, matemático y además astrónomo alemán Carlos Friedrich Gauss, no sé si lo pronuncié bien, que nació en 1777 y murió en 1855, pues contribuyó mucho en el campo de la matemática. Eh, Hizo muchos aportes en teoría de conjuntos, en análisis matemático, en geometría diferencial, en estadística, en álgebra, entre muchas más áreas de la matemática. Y pues gracias a esto pues fue considerado gracias a esto fue considerado como el príncipe de los matemáticos. Entonces, no siendo más, pues los dejo con mi compañera. Les hablaré de qué es la campana de Gauss. Es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Estos se reparten en valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada simétrica con respecto a un determinado parámetro. Se reconoce como curva o campana de Gauss o distribución normal. Como pueden ver en pantalla, esa es la gráfica. Esta sería la función que Gauss descubrió en sus múltiples análisis y pues uno a simple vista podría decir que esta función tiene tres variables, pero no es así. Resulta que este símbolo que ven aquí, resulta que este símbolo que ven aquí es una letra griega con la que se simboliza la desviación estándar, que es sigma. Y acá, esta sería la letra griega mu, que simboliza la media. Entonces, pues simplemente la función quedaría en términos de la variable x nada más. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a pasar a las herramientas de graficación, que se lo va a explicar mi compañera Ashley. Compañeros, ahora pasaré a explicarles cómo graficar la campana de Gauss, en este caso, en la aplicación de GeoGebra. Para esto pueden hacer uso de la aplicación en línea o descargarla desde sus computadores en el modo clásico. Entonces, al abrir la aplicación, lo primero que nos aparece es la vista o apariencia de graficación. Pero para esta campana de Gauss debemos hacer uso de la apariencia de probabilidad, ya que esta es una función especial y no puede ser graficada de la misma manera que las otras funciones. Para poner la apariencia de probabilidad, damos clic en estas tres líneas de acá, seleccionamos apariencias y seleccionamos probabilidad. Nos va a aparecer esta pestaña o esta apariencia y lo primero que debemos hacer es seleccionar el tipo de función de probabilidad que deseamos graficar.
En este caso, seleccionamos la normal y aquí, como podemos ver, tenemos mu, que es la media, y sigma, que es la desviación. Entonces, en nuestro problema tenemos una media de 650 y una desviación de 12,5. Entonces, si le damos clic en este botón, nos muestra la probabilidad menor. Si le damos clic acá, nos muestra la probabilidad mayor. Y si damos clic aquí, nos muestra la probabilidad entre dos números. Y aquí, al darle clic acá, nos muestra los puntos de inflexión de la función. En este caso, 637,5 y 662,5. Y como podemos observar, estos son los puntos de inflexión, ya que la función viene cóncava hacia arriba y en este punto cambia su concavidad hacia abajo y luego en este punto vuelve y retoma su concavidad hacia arriba. Entonces, así, compañeros, se grafica la campana de Gauss. Ahora pasaremos al tercer punto de nuestro problema, que es la derivada de la función. Bueno, entonces aquí ya tenemos lista la función derivada. Aquí voy a proceder a explicarles, pero como primer punto, si quisiera partir del hecho de que mu y sigma son constantes. Entonces, muchos podrían decir que simplemente bastaría con reemplazar los valores o sustituirlos en la función y empezar a derivarla. Y pues sí, podría hacerse así, pero entonces eso tiende a hacer confusiones en el proceso. Entonces, aquí lo vamos a hacerlo de una forma general, ¿sí? Vamos a derivar la función en general y pues simplemente ya en el resultado se sustituyen los valores. Bueno, entonces la derivada de esta función, vamos a enfocarnos primero en la parte de Euler, porque este factor de aquí no lo vamos a tener en cuenta, pues porque este factor de aquí es una constante, entonces pues no va a afectar en lo absoluto a la derivada. Así que simplemente vamos a, a enfocarnos en la función Euler. Entonces, como podemos ver, esta función Euler está compuesta. Entonces, aquí vamos a aplicar regla de la cadena y pues recordemos que la función Euler derivada pues es la misma función Euler. Entonces, ahorita vamos a proceder a aplicar la regla de la cadena con la composición de esa función. Entonces, como podemos notar, está multiplicando en menos un medio, entonces pues otra vez lo sacamos como factor y bajamos el exponente a multiplicar esta función. Pero entonces también tenemos que aplicar la derivada a la función interna. Entonces resulta que aquí toca aplicar regla del cociente, como ya como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, pero resulta que esto se deriva con la función de abajo multiplicada por la función de arriba derivada menos la función de arriba por la función de abajo derivada. Entonces, el segundo paso pues sería simplificar este término de acá con este de acá, y acá, pues ya aplicar la derivada de la función. Pues recordemos que la derivada de las restas, pues es la resta de las derivadas. Entonces, pues como esto es una constante, mu es una constante, entonces la derivada sería 0 y la derivada de x, pues es 1. Entonces, acá, como sigma es una constante, entonces, pues su derivada es 0 y esto se anula porque se está multiplicando. Por lo tanto, nos quedaría simplemente sigma entre sigma cuadrado, pero pues aquí podemos simplificar y nos quedaría 1 entre sigma. Entonces, este sería el paso en donde ya reemplazamos sigma. Y aquí simplemente sería operar estos dos valores, estos dos factores, y pues recordemos que la multiplicación entre fracciones se hace de forma horizontal. Entonces, numerador con numerador, pues nos da el mismo resultado y sigma por sigma, por tener las mismas bases, pues sumamos sus exponentes y nos queda al cuadrado. Entonces, esta sería la derivada de la función en su forma general. Ahora, para confirmar los puntos de inflexión que hemos visto en GeoGebra, lo que vamos a hacer es hallar la segunda derivada. Para esto, como ya sabemos que este factor de acá es una constante, la dejaremos por fuera y solo vamos a derivar estos dos factores. Como tenemos dos factores, utilizaremos la regla del producto. Ya sabemos que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado.
Ahora, para la derivada, usaremos la regla del cociente. Ya sabemos que es el de abajo sin derivar por la derivada del de arriba menos el de arriba, la función de arriba, por la función de abajo derivada. Entonces, acá como tenemos solamente una variable que es menos x, nos queda menos 1. Y como sabemos que sigma es una constante, la derivada de toda constante es igual a 0, por lo tanto todo esto acá se nos vuelve 0. Quedándonos así menos sigma al cuadrado sobre sigma a la 4. Y podemos simplificar el sigma al cuadrado de acá con 4 sigma de acá y nos va a quedar menos 1 sobre sigma al cuadrado. Ya tendríamos esta parte de la derivada. Ahora, la derivada del primero quedaría como la primera derivada, que sería Euler por este otro factor. Y como podemos ver aquí, tenemos tenemos dos mismos factores, por lo tanto, este nos quedará al cuadrado. Y también estamos viendo que nos queda a ambos lados Euler. Entonces lo sacamos como factor común. Y esta sería nuestra segunda derivada. Bueno, entonces ahora veamos el comportamiento que tiene la media con relación a la derivada. Bueno, entonces como primer punto lo que haremos será hallar los números críticos de la función y que lo haremos igualando la derivada a 0. Entonces, pues recordemos que la derivada nos dio esto, entonces aquí hay una particularidad, pues resulta que este factor de aquí, como lo dijimos ya, es una constante, entonces no hay forma de que nos dé 0. Bueno, entonces como lo vimos en el principio del curso, la función Euler está definida en su rango como el intervalo abierto de 0 hasta más infinito. Esto quiere decir que la función Euler jamás nos va a dar 0. Ahora, solo nos queda este factor de aquí, que este factor es el que vamos a igualar a 0, porque es la única forma de que esta derivada nos dé 0. Entonces pasamos a hacer eso. O sea, aquí hacemos el proceso que hemos venido viendo en estas últimas clases, que pues igualamos la derivada a 0, pero entonces en vez de x ponemos c. Entonces aquí dice el reemplazo, ¿sí? Como pueden ver. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es pasar este sigma al otro lado con operación inversa, que sería la multiplicación. Entonces pasa a multiplicar el 0 y recordemos que una cantidad multiplicada por 0 pues es 0. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es pasar mu al otro lado con operación contraria, ¿sí? Entonces tenemos que menos c es igual a menos mu, pero como necesitamos saber el valor de c, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por menos 1 a ambos lados de la expresión y obtenemos que c es igual a mu. Por lo tanto, como ya habíamos hecho el reemplazo de x con c, entonces x es igual a mu o x es igual a la media. Listo, entonces para esto simplemente lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de la primera derivada. Pues acá tenemos ya la primera derivada que hicimos al principio. Y recordemos que aquí simplemente lo que vamos a hacer es, como ya sabemos que el número crítico es 650 o la media, entonces pues vamos a tomar valores a la izquierda y a la derecha de este número. Entonces el valor a la izquierda que voy a tomar para este proceso será el 640 y para el valor allá a la derecha será el 660. Entonces simplemente evaluamos estos valores en la primera derivada y vemos qué signo tiene y así vamos a concluir si tenemos un punto máximo o un punto mínimo. Entonces aquí lo que hice fue hacer la sustitución directamente de cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí teníamos sigma en la primera derivada, entonces ya de una vez lo reemplacé con 12.5. Aquí el valor de x, que es 640, que es el que estoy tomando, y este es el valor de la media, que sería 650. Lo mismo acá. Entonces, yo para agilizar un poco no voy a hacer el proceso, sino que simplemente me voy a enfocar en el signo que tiene cada factor. Por ejemplo, en el primer factor, pues como vemos, no hay forma de que quede negativo, entonces esto siempre va a ser positivo. Lo mismo en el segundo factor, teniendo en cuenta que el exponente de acá nos queda internamente negativo, pero pues como está elevado a un cuadrado, entonces esto siempre nos va a dar positivo. Lo mismo en este último factor, no hay forma de que nos dé negativo, por lo tanto, positivo por positivo y por positivo nos da a dar positivo. Entonces, 640, que es a la parte izquierda del número crítico, entonces nos da positivo. Ahora, miremos la parte derecha de esta derivada.
la parte derecha de la derivada, sustituyendo nuevamente los valores, obtenemos que el primer factor efectivamente nos da positivo, el segundo factor también nos da positivo, pero en el tercer factor tenemos un signo menos en el numerador, porque pues 600 menos 660 más 650 nos quedaría menos 10 y pues el denominador nos queda positivo y positivo, negativo entre positivo, pues nos va a dar siempre negativo. Así que haciendo ley de signos, positivo por positivo nos da positivo y positivo por negativo nos da negativo. Por lo tanto, al lado derecho de este número crítico tenemos un valor negativo. Por lo tanto, vamos a concluir que mu o este número crítico es un máximo. Así pues, también podemos decir que la función viene creciendo en el intervalo desde menos infinito hasta 650 y empieza a decrecer a partir de 650 hasta más infinito. Entonces, ahora veamos los puntos de inflexión. Voy a dejarlos con mi compañera Ashley. Ahora, para hallar los puntos de inflexión, debemos igualar la segunda derivada a cero. Pero como ya bien lo dijo mi compañero, sabemos que este factor de acá es una constante y que este factor Euler jamás va a ser cero. Por lo tanto, solo igualaremos a cero esta parte de acá. Para esto pasamos 1 sobre sigma al cuadrado al otro lado a sumar y distribuimos el cuadrado tanto arriba como abajo en esta fracción. Ahora pasamos sigma a la 4 al otro lado a multiplicar y lo podemos simplificar con el sigma al cuadrado que tenemos acá abajo. Entonces nos va a quedar menos x más mu al cuadrado menos sigma al cuadrado. Para cancelar estos cuadrados debemos sacar raíz cuadrada y debemos recordar que sigma nos va a quedar como más o menos. No se nos puede olvidar esa parte. Así tendríamos dos posibles valores para x. Uno positivo, uno con sigma positivo y uno con sigma negativo. Entonces, nuestro primero será el positivo. Lo que haremos es despejar x. Multiplicamos a ambos lados por menos 1 para que la x nos quede positiva y luego pasamos mu al otro lado a sumar. Como se ve acá, nos queda x menos mu por, como vemos acá, nos queda x menos mu igual a menos sigma. Pasamos menos mu al otro lado y nos queda x igual a menos sigma más mu. Para nuestra segunda parte, para nuestro segundo valor de x, multiplicamos igualmente a ambos lados por menos 1 y pasamos el mu al otro lado a sumar. Entonces nos va a quedar x igual a sigma más mu. Ahora, después de haber encontrado la segunda derivada, lo único que haremos es evaluar en los valores que nos dio para x. Uno de ellos es mu menos sigma y el otro es mu más sigma. Como ya sabemos los valores de mu y de sigma, lo único que hacemos es sumar y restar. Entonces, si a mu le restamos sigma, eso nos da un valor de 637,5. Y si a mu le sumamos sigma, eso nos da un valor de 662,5. Eran los puntos de inflexión que nos dio en la gráfica de GeoGebra. Entonces, esto quiere decir que f es convexa desde menos infinito hasta 637,5, unido desde 662,5 hasta infinito positivo, y que es cóncava hacia abajo entre los valores de 637,5 y 662,5. Luego de haber resuelto los puntos que se nos planteaba en ese problema, pues creemos pertinente enunciar algunas propiedades que tiene esta función y sus aplicaciones, ¿no? Entonces, una de las primeras propiedades que presenta esta función es que tiene un campo de existencia, o sea, su dominio está definido bajo cualquier número real. Entonces, pues viene desde menos infinito hasta más infinito. También que presenta una simetría con respecto a la media. Sí, también, pues que como ya lo comprobamos, tiene un punto máximo en la media, efectivamente, y que crece hasta la media y decrece a partir de ella. También esta parte se demostró pues con la derivada que acabamos de hacer, ¿no? Entonces los puntos de inflexión bastará con restarle y sumarle la desviación a la media. Eso también pues como lo
pudimos ver en el proceso que realizó mi compañera Ashley, se pudo concluir eso también. Entonces, por aquí también tenemos que el eje de las abscisas, o sea, el eje X, podríamos decirlo, siempre tiende a cero, ¿sí? Cuando toma valores muy grandes hacia la derecha o hacia la izquierda, tiende a cero, más nunca es cero. Entonces se presenta una asíntota horizontal en ese eje. Otra propiedad que tenemos es que el área del recinto determinado por la función y el eje de las abscisas, o sea, el eje X, es igual a 1. Entonces, esto lo que nos permite trabajar en estadística o probabilidad es que, pues, al tener un área 1, podemos tomar esa unidad como el 100% de un determinado conjunto de números, ¿sí? Otra propiedad que tenemos es que al ser simétrica respecto al eje que pasa por la media, deja un área pues en cada lado, ¿sí? Pues al ser simétrica a cada lado y tener un área de una unidad, pues será un medio hacia la izquierda y un medio hacia la derecha. Entonces esto podríamos equivalerlo como al 50% a la derecha y al 50% a la izquierda, o 0,5 en ambos lados. Y bueno, ya la última propiedad que se tiene es que la probabilidad equivale al área encerrada bajo la curva. Entonces, para poder hallar las probabilidades en esta función, entrar más en detalle en sus cursos de estadística, pero entonces hay que tener en cuenta que esto se halla con integrales, pues porque se está hallando el área bajo la curva. Entonces, por eso en esta ocasión no podemos entrar a hacer énfasis en esto de las probabilidades. Y bueno, entonces los dejo con mi compañera que va a aplicar, bueno, les va a explicar las aplicaciones que tiene esta función. Este gráfico se usa en variables asociadas a fenómenos naturales que siguen el modelo de la normal. Por lo menos los caracteres morfológicos de individuos como personas, animales y plantas con respecto a sus tallas, pesos, perímetros, diámetros, caracteres fisiológicos. Un ejemplo de esto es la dosis de fármacos o de abono. Caracteres sociológicos, el consumo de cierto producto por un mismo grupo de individuos, puntuaciones en exámenes, caracteres psicológicos, el cociente intelectual de una persona, el grado de adaptación a un medio, errores cometidos al medir ciertas magnitudes y valores estadísticos muestrales, por ejemplo, la media. Listo, esto sería todo, pero entonces con la finalidad de darle un poco más dinamismo a esta presentación, mi compañera Ashley y yo hemos preparado una dinámica en Kahoot para que se realice, pues para que la realicemos y pues veamos que los conocimientos hayan quedado realmente claros. Listo, le agradecemos mucho su atención y pues la participación en esta actividad.